Perú produce 12 quintales de cacao. Muy buenas tardes. Seguimos. Miren, en un jornal de trabajo, Ecuador produce 14 quintales de cacao y 10 quintales de maca, mientras Perú 12 quintales de cacao y 15 quintales de maca, según la ventaja absoluta de Adam Smith. ¿Qué país es más productivo? El Perú. Perú se 15 quintales de maca. Ya, Perú en maca. Ecuador En cacao. ¿Qué nos dice aquí? Contestamos la primera pregunta. Hay algunas preguntas. Ahí. Ya. ¿Qué país tiene ventaja absoluta y en qué producto? Ecuador tiene ventaja absoluta en cacao porque su productividad es mayor que Perú. Ya vimos ejercicio de productividad. También se hacía ejercicio de productividad hace 300 años, pero con el insumo trabajo. Ok, nosotros hacemos con muchos más insumos. Miren, ¿por qué? Porque Ecuador produce en el mismo 8 horas, pongamos 8 horas, ¿no? Jornada de trabajo 14 quintales, mientras Perú solamente aquí 12 quintales de cacao. ¿De acuerdo? No repito. En cambio, en maca, Perú en la misma jornada de trabajo produce 15 quintales, mientras Ecuador apenas 10 quintales. Por tanto, más productivo es Perú en maca, Ecuador en cacao. Se llama Adam Smith. Por tanto, se especializa Ecuador en cacao y Perú en maca. Ok, y si se especializa, ¿qué significa? Que son más eficientes los procesos y son más baratos los productos. Y cuando son más baratos los productos, podemos exportar. Ok, y ganamos en comercio internacional. Listo, vamos al segundo. Segunda pregunta, ¿qué dice? Otro escenario que desvirtúa a Ricardo, a la teoría de Smith. ¿Ya? ¿Qué dice Ricardo? Miren, dice, está de acuerdo, pero hay algo que no consideró Smith. ¿Qué pasa si un país tiene ventaja absoluta en los dos productos? No habría comercio internacional. Así de sencillo, ¿no? Entonces cambiamos los números. Miren, Ecuador, 10 quintales de cacao en una jornada y Perú, 12 quintales de cacao en una jornada. ¿Cuál es más productivo? Ecuador. Pero aquí, Ecuador, 11 quintales de maca en una jornada, mientras Perú, 14. Ecuador sería menos productivo. Productivo en los dos bienes, ¿no es cierto? Menos productivo. Perú, ¿no? Perú, Pues no. hecho al revés. ¿Cómo hace que Pero- Perú nos gane? Pero tiene toda la embarrada razón. Hecho en Perú tiene valor absoluto en cacao y en maca porque sus esfuerzos son menores que Ecuador. Ok, Perú se especializa en cacao y maca, es más eficiente y más productivo en los dos bienes. ¿Qué más? Y no hay intercambio comercial porque Perú no va a comprar productos caros de Ecuador. Ok, no hay comercio internacional. ¿Por qué? Porque van a ser más caros, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que es más caro? Pues son más productivos los peruanos. Este es el enfoque que da Ricardo a lo que dice Smith. Por tanto, no es muy correcto. Dice que todos los países que tienen ventaja absoluta exporten. Porque puede ser que un país tenga ventaja absoluta en dos bienes y por tanto no haya comercio internacional. Porque vendría más caro, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ya, perfecto. No hay. Vamos con ventaja comparativa. Wow, ¿qué es ventaja comparativa? ¿Qué dice la ventaja comparativa? Ricardo dice en función de la base de Adam Smith, que es muy buena, ¿no? Que en ocasiones un país se va a especializar en dos productos, por tanto no va a haber comercio internacional, lo que vimos hace un ratito. ¿Sí? Y dice entonces hay que ver desde el punto de vista de el costo de oportunidad o costo relativo. ¿Sí? ¿Qué es eso?
oportunidades, Valores que costo de oportunidades, valores que se renuncia del giro de una alternativa que renuncia porque está tomando, según la persona que toma esa alternativa, una mejor. ¿Cierto? Y eso es costo de oportunidad, ¿no es cierto? Y vimos un ejemplo ayer, ¿cuál era? De rosas, ¿no? Estados Unidos produce 10 millones de rosas en febrero, enero-febrero, para el Día del Amor y la Amistad, ¿no es cierto? Pero todos esos esfuerzos que produce esos 10 millones de rosas lo puede destinar a producir 10.000 laptops. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir rosas? No producir laptops. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir laptops? No producir las 10 millones de rosas. Ese es un costo de oportunidad. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice David Ricardo? Atentos. Tenemos que obtener el costo de oportunidad de un bien en función de otro bien. O sea, el costo de cacao en términos de marca, no de dinero. ¿Ok? O el costo de marca en términos de cacao. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Dividimos la producción de un país, ¿sí? El producto, obviamente, de un país, para el otro producto. Miren, para saber cuánto me cuesta un quintal de cacao en términos de marca, divido 11 para 10. Me da 1.10. ¿Sí? Esto puede ser confuso. Quiero saber cuánto me cuesta un producto en términos del otro producto. Ok, en este caso, quiero saber cuánto me cuesta un quintal de cacao en términos de maca. ¿Sí? ¿Y puedo hacer esto? Bueno, divido 11 para 10 me da 1.10. ¿Qué significa 1.10? A ver, antes de eso. Jóvenes. O produzco en una jornada 10 quintales de cacao o produzco 11 quintales de maca. Tengo que escoger. No produzco 10 y 11. Ok. Entonces, quiero saber cuánto me cuesta un quintal en términos de el otro bien. Dividido 11 para 10 me da 1.10. ¿Qué significa? Que 1.10, a ver, un quintal de cacao me cuesta 1.10 quintales de maca. Ok, o puedo plantearme de otra manera, ¿no? Puedo plantearme 11 quintales de maca, ¿sí? Dividido, para ver cuánto me cuesta para 10 quintales de cacao. Ok, ¿cuánto me da? 1.10. ¿Sí? Lo mismo hago con los otros productos. ¿Cuánto me cuesta en el Perú un quintal de cacao en términos de maca? Divido 14 para 12 me da 1.17. Lo mismo acá. ¿Cuánto me cuesta un quintal de maca en términos de cacao? Significa que si produzco cacao no voy a producir maca. Y si produzco acá maca, no voy a producir cacao. Esas son las fronteras de la producción, ¿no? Ya lo he visto, ¿cierto? Ahora, el costo menor es la especialización según Ricardo. ¿Cuál es el costo menor entre 1.10 y 1.17? Es 1.10, por tanto el país se especializa, Ecuador se especializa en cacao porque tiene un menor costo de oportunidad que Perú. Acá, en maca, entre Ecuador y Perú. Entre Ecuador y Perú. Perú tiene menor. Perú. ¿Cuál es el menor costo de oportunidad? Perú. Perú. Por tanto, el menor, 0.86 menor que el 0.91.
Perú se especializa en maca porque es más eficiente en su producción o costo de oportunidad. Lo tengo calculado. La cuarta pregunta, según la ventaja comparativa, mencione la especialización de cada país y exporta qué producto. Ecuador, aquí está. Ecuador se especializa en cacao porque su costo de oportunidad o costo relativo es menor. Y Perú se especializa en maca porque su costo relativo o costo de oportunidad es menor que el otro país. Tiene menos costo de oportunidad en cacao que Perú, por tanto se especializa en cacao y lo exporta. Perú tiene menos costo de oportunidad en maca que Ecuador, por tanto se especializa en maca y lo exporta. Sin mercado, sin intercambio, decide producir por su cuenta. Recuerden, si produzco 10 quintales de cacao, no produzco maca. Ecuador, si produce 10 quintales de cacao, no produce maca. O si produce 12 quintales de cacao, tampoco, Perú, ¿no? Tampoco produce maca. O viceversa. Si produce 11 quintales de maca, no produce cacao, Ecuador. O Perú, si produce maca, no produce cacao. Si estos dos países no les interesa exportar, vamos con la autosuficiencia. O sea, ¿se acuerdan que hablamos? Autarquía, ¿no? ¿Qué es autarquía, jóvenes? Una economía que no le interesa, ¿qué? Comerciar con el resto de países. Es autarquía, ¿no? Autarquía es una economía aislada. En función de ello, jóvenes, empezamos aquí. Ahora sí voy a distribuir para que Ecuador tenga los dos productos, distribuye el 80% de la jornada de trabajo en cacao y distribuye el 20% de la jornada de trabajo en maca. Por tanto, miren, produzco 80%, me quedará 8 y tengo 2.2 quintales de maca. Ya tiene Ecuador maca, pero tiene muy poquito, ¿no es cierto? Pero significa que en una economía autárquica, en una economía que no le interesa exportar. Si hay economías en el mundo, ¿no? Sí hay, ¿no? Unas cuantas. Si hay economías que no les interesa, que son autosuficientes. Una de ellas es Corea del Norte. Aunque sí importa pero muy poco. ¿Ya? Pero no les interesa mucho el mundo occidental. ¿Ok? Importa de Rusia, de los países que tienen. Miren, jóvenes, si deciden producir por su cuenta, sin comercio internacional, van a producir 8 quintales de cacao con la jornada de trabajo, ¿no? Y 2.2 quintales de maca. Ahora sí producen los dos bienes. ¿Ok? Antes, ¿qué decíamos al inicio? O producen 14 quintales de cacao o producen 10 quintales de maca. ¿Ya? No, y aquí, por su cuenta, producen 8 quintales de cacao y 2.2 quintales de maca. ¿De acuerdo? Perú, también, Perú al revés, 20 y 80% decide producir por sí mismo. ¿Ya? Sin intercambio comercial. Dice, nosotros nos autoabastecemos. ¿Ok? Entonces produce 2.4 quintales de cacao y 11.2 quintales de maca. Ya tienen los dos productos. ¿Hasta ahí claro? Sí. Ok. Ganancias ya por la actividad de comercio internacional. ¿Ya? Y especialización. Sexta pregunta. ¿El intercambio internacional? Ahora sí, miren. Ecuador, porque ya se especializó. ¿Qué dice acá arriba? Ecuador, ¿dónde está aquí? Ecuador se especializa en cacao. Produce 10 ¿qué son estas? Quintales en una jornada, por decir algo, ¿no? Y Perú se especializó en maca con 14 quintales en una jornada. Bajamos, aquí está. Por tanto, produce cacao y no produce Ecuador maca. Y Perú por la especialización, ¿no es cierto?
no produce cacao, pero sí produce maca. ¿De acuerdo? Ecuador exportará de cambiar, ¿ya? Porque sabemos cuáles países son más productivos, más eficientes, más barato su producto, ¿ya? Decide Ecuador enviarle 3 kilos de cacao a Perú. Por tanto, Ecuador se queda con 7. ¿De acuerdo? Y miren acá que maca, Perú no produce maca y ya se queda con 3, porque Ecuador ya le envió los 3 kilos. ¿De acuerdo? Perú exporta a Ecuador 3 kilos de maca. Perú le envía, a ver, aquí está, 3 y 3, no, 7 y 3, aquí está en cacao, perdón. Acá en maca, Perú le envía a Ecuador 3, de los 14 le queda 11 y le envía a Ecuador 3. ¿De acuerdo? Conclusión de esta partecita: los países que tienen mayor costo de oportunidad ganan por el intercambio, por las importaciones. ¿Por qué? Porque los productos que importan son más baratos antes que producirlos. ¿Por qué? Porque el país exportador es más eficiente. Por eso se especializó en maca Perú, ¿no es cierto? Nosotros, que somos más eficientes en la producción de cacao, enviamos a Perú, ¿qué? Más barato, ¿no es cierto? Enviamos cacao, sí, porque somos especialistas en cacao, y los precios son más baratos. ¿De acuerdo? Conclusión. Jóvenes, escuchen, aquí es clave. Ecuador tiene 7 toneladas de cacao después del intercambio y tiene 3 toneladas de maca después del intercambio. Se queda, ya esas son las negociaciones que hicieron. Perú se queda con 3 de cacao y 11 toneladas de maca. Hagamos la comparación o el parangón con esto de aquí, con esto. Miren, jóvenes, si deciden producir por su cuenta, Ecuador tenía 8 quintales de cacao. Después del intercambio va a tener 7. ¿Pero le afecta mucho o no le afecta? No, ¿por qué? De beneficio, porque somos más eficientes. Ok. Miren, si se decide aquí, Ecuador, producir por sí mismo, produce 2.2 quintales. Después del intercambio, se queda con 3. ¿Le benefició o no? Le benefició. Perú, si decide, aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Si decide producir por su cuenta, en autarquía decíamos, tiene 2.4 quintales de cacao. Después del intercambio se queda con 3. Y maca, Perú, en autarquía tiene 11.2. Después del intercambio se queda con 2. Los países, después del intercambio, que tienen menor producción que cuando produjeran en autarquía, lo recuperan por la ventaja absoluta y comparativa. En este caso, comparativa. Ok, pero compran más barato de los especialistas de otros países, porque son más eficientes, producen más barato. Ok, y eso se lo puede comprobar con la productividad que hemos hecho en el ejercicio el día de ayer. ¿Dónde está? Si un país tiene los mismos insumos, ¿ya? Y produce más que otro país, se especializa. Un país requiere los mismos o utiliza los mismos insumos que otro país, pero produce más, se especializa. Y los productos son más baratos. Y por tanto hay ganancia en el comercio internacional. Y hay algunos mitos que lo vamos a ver en Krugman también. ¿Ok?